Un segundito. Bien. Vamos ahora entonces con el segundo elemento, que es el territorio. Vimos población, ahora vamos a ver territorio. El territorio es la base física o geográfica donde se asienta la población. ¿Se acuerdan que el otro día, cuando yo les había hablado de la definición de Estado, esto de inmigración corresponde a los extranjeros no naturalizados, ¿no? La inmigración en realidad sí, tiene que ver, en realidad están los extranjeros no naturalizados y los extranjeros, sí, en realidad sí, sería para los extranjeros no naturalizados, exactamente. Así no hacemos tanto lío. Sí, porque después tenemos los extranjeros que sí tienen la naturalización, pero que ya son considerados ciudadanos argentinos. Algo que me olvidé, que ahora, gracias... Ahora Por eso te hacía el gesto, la adquisición de los derechos políticos. Eso es lo que iba a decir. Todos aquellos extranjeros naturalizados, ¿sí?, adquieren todos los mismos derechos y garantías expresados en la Constitución para un ciudadano argentino, ¿sí? Es decir, un extranjero naturalizado obtiene todos los mismos derechos que una persona que nació dentro del país, salvo uno, que es el de ser elegido presidente, ¿sí? Por eso, en su momento, de Narváez, que no sé si sigue siendo diputado, creo que no es sí, más sí. diputado, no es más diputado. Bueno. Y ahora es dueño de no sé, Siempre Carrefour, fue. no sé. Es dueño de Casatía, no sé ahora de qué es dueño. No, pero ahora no sé si Carrefour o no, el otro, no me acuerdo. Día, ¿no es? No, Día no, el otro que el de Carrefour, no me acuerdo. Walmart. Walmart. Ahora compró Walmart, así que está en el negocio del supermercado. Bueno, de Narváez en su momento, no sé si se acuerdan, hace un par de años atrás, fue elegido diputado y él no podía ser elegido, ¿sí? Él es colombiano, naturalizado argentino, pero es colombiano. Y lo mismo sucedió en su momento con un actor extranjero en un país extranjero. No sé si saben de quién hablo. Pudo ser gobernador de un estado, pero no presidente. Pero no presidente. Schwarzenegger, Arnold. Sí, señor. Exactamente, Arnold Schwarzenegger es un actor austríaco, ¿sí? Que bueno, obviamente tuvo su vida, que prácticamente toda su vida y su carrera en los Estados Unidos. Fue gobernador de California, pero obviamente, como sucede acá, como es un extranjero naturalizado, no pudo acceder a la presidencia de los Estados Unidos, ¿sí? Porque en Estados Unidos es igual que acá, tiene que ser nacido en el país, ¿sí? Bien. Ahora sí, vamos con el segundo elemento, que es el territorio. Menos mal que Celeste me habló de eso y me acordé, y bueno, y lo vi a Ale también. Yo te había hecho el gesto, pero no me viste, estaba muy entretenido. No, porque no me apareció la imagen, por eso. Me va apareciendo, viste, los que van hablando, me aparece la imagen. Entonces, bueno, vamos con territorio ahora. Decíamos que el territorio es la base física o geográfica donde se asienta la población. Y en este caso, se dice que circunscribe el ámbito del poder estatal, es decir, donde el Estado puede ejercer su poder. Y acá tenemos que puede ser de dos formas. La primera es negativamente, excluyendo de su área de ejercicio a todo poder político extranjero, es decir, que el Estado no permite que otro Estado extranjero pueda imponer sus decisiones, ¿sí? Y positivamente, sometiendo a su jurisdicción a las personas y a los bienes que se encuentran dentro del territorio de la República Argentina, o si ese territorio estuviera afuera, tuviera algún tipo de conexión con el territorio nacional, ¿sí? Entonces,
el ámbito del poder estatal, sí, Macarena, no hay problema. Sí, Melina. Decíamos que el ámbito del poder estatal, es decir, en donde el Estado ejerce su poder, puede ser de dos formas. Primero, dijimos que era negativo, en forma negativa o negativamente, excluyendo de su área de ejercicio, es decir, dentro del territorio nacional, a todo poder político extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene soberanía, con lo cual ningún Estado extranjero puede venir a imponer sus decisiones, ¿sí? Es decir, las decisiones las toma, en este caso, el gobierno argentino, ¿sí? No puede venir otro país a imponer decisiones en nuestro territorio. Y en segundo lugar, puede ser de forma positiva, sometiendo a su jurisdicción a todos los bienes y a las personas que se encuentran dentro del territorio argentino. Es decir, básicamente que todos los que vivimos dentro del territorio argentino tenemos que cumplir con las normas que emite el Estado argentino, ¿sí? Básicamente es eso. Tenemos que tener en cuenta que el territorio se encuentra determinado por ciertos límites, que pueden ser, estos límites pueden ser naturales, como por ejemplo una montaña, un río, o convencionales, es decir, acordados entre naciones que son limítrofes o fronterizas, como por ejemplo Argentina y Chile, ¿sí? Y en este caso tenemos que tener en cuenta que el territorio va a estar compuesto por el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el espacio marítimo a partir del litoral marítimo, ¿sí? Entonces, el territorio, y esto ténganlo en cuenta porque lo podemos llegar a preguntar en el parcial, ¿sí? El territorio va a estar delimitado. Primero vamos a hablar de que el territorio tiene determinados límites, ¿sí? Que estos límites pueden ser naturales, o sea, dados por la propia naturaleza, como por ejemplo un río o una montaña, o convencionales, que en este caso son acuerdos entre naciones fronterizas para separar a los estados, ¿sí? Como por ejemplo Argentina y Chile, ¿sí? Y decíamos que el territorio va a estar compuesto, el límite con Chile es mitad natural, mitad convencional, ¿sí? Porque tengan en cuenta que en realidad el límite con Chile es la cordillera de los Andes, ¿sí? Pero, sí, Ale, bueno. Sí, perdóname. Justamente, los libros generalmente te dicen que es convencional, pero en realidad es un límite mixto. ¿Por qué? Porque las montañas son naturales, pero que se estableciese la línea de las altas cumbres es convencional. Entonces, de acuerdo a nuestro criterio, es un límite mixto. Como bien dijo Sergio, mitad natural, mitad artificial. Natural porque la montaña es un accidente geográfico natural. Y convencional porque las partes se pusieron de acuerdo en que el límite es la línea de las altas cumbres. Entonces, de la alta cumbre, para acá es Argentina, para allá Chile. Eso es lo que quería decir, Sam. Exacto, es justo lo que iba a decir yo, así que gracias, Ale. De nada. Bien. Entonces dijimos que el territorio va a estar compuesto por el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el espacio marítimo. Hay una parte donde no hay un límite definido. Dante. ¿Lo estás preguntando o lo estás afirmando? Afirmando. No sé, Ale, vos que estás más en eso, yo la verdad no sé si hay algún en Santa Cruz. Santa Cruz, ¿qué pasa? ¿En qué parte de Santa Cruz?
Dice que no hay un límite definido ahí. Sí, Yo sí, creo sí, que estoy sí, leyendo. en realidad sí tiene que Hay, haber un límite definido. buenas noches. Bueno, Hay una parte en Santa Cruz, pegadito a Tierra del Fuego, que no está delimitado el límite y como que está en disputa si es un poquito más para acá, un poquito más para allá, porque es una zona donde nadie pasa caminando, y, ni hay ruta, nada. y sí, puede ser. Y también, más que ahí están preguntando, Matías está preguntando el tema de las Malvinas. Ese es otro tema. Ahí en el sur está la problemática del canal de Beagle. Hay unas islas, Picton, Lennox y Nueva, que siempre estuvieron en disputa, si eran de Argentina o de Chile. Ahora hubo un acuerdo. Pero sí, la zona sur lleva a esas confusiones en el límite entre Argentina y Chile. El tema de las Malvinas es distinto. Las Malvinas es un territorio argentino que están usurpando los británicos. O sea, de acuerdo a los antecedentes históricos, las Islas Malvinas son argentinas, pero están ocupadas por los británicos. Es distinto que la mezcla de límites en el sur entre Argentina y Chile. Son dos conflictos distintos que, por eso fue absurdo que cuando se produce el conflicto con Chile en el año 78, por el canal de Beagle, pusiesen como árbitro a Inglaterra. Inglaterra tenía intereses claros. Obviamente, Inglaterra falló a favor de Chile y hubo escaramuzas y demás. Pero de Malvinas es distinto. No sé si quieren acotar algo más. Además de los intereses en la Antártida, sí, sí es verdad, hay intereses en la Antártida. No solamente en la Antártida, sino porque es un paso, el canal de Beagle es un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, igual que lo que es el canal de Panamá, ¿sí? Que el canal de Panamá eso lo construyó Estados Unidos, ¿sí? Entonces es una de las formas de pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico, por eso es una zona estratégica para Inglaterra, para Gran Bretaña, ¿sí? Pero bueno, eso va más allá de lo que tiene que ver con la materia. Bien, decíamos entonces que el territorio está compuesto por el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el espacio marítimo, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que desde el territorio surge que puede haber una parte continental, que es aquella que se encuentra dentro de la masa del continente, como por ejemplo nuestro país. La mayor parte del territorio de nuestro país se encuentra dentro del continente americano, ¿sí? También está lo que se denomina la parte insular, que son todas aquellas islas que forman parte del Estado, que bueno, en este caso también podríamos decir que son todas las islas, como por ejemplo en este caso las Islas Malvinas, a pesar de que estén ocupadas, siempre van a ser argentinas, las Islas Sandwich, etc., ¿sí? Todas las islas que rodean a nuestro país son parte del territorio argentino, ¿sí? También forman parte del territorio el sector polar, que en este caso puede ser la parte ártica o la parte antártica. Obviamente nuestro país sería la parte antártica, ¿sí? Porque el polo en la Antártida está más cerca de nosotros. Nosotros no tenemos ningún tipo de interés en lo que tiene que ver con el polo norte, que sería la parte ártica. También tenemos lo que tiene que ver con el mar territorial. Está explicando la parte del suelo, ¿no? No. Estoy explicando. El suelo es el suelo. Vos tenés que. A ver, dentro del territorio vos tenés flor. Vamos de nuevo. El territorio es la base física donde se asienta la población, ¿sí? Tenemos que lo que forma parte del territorio es. El territorio va a estar compuesto por el suelo, el subsuelo, es decir, lo que está abajo del suelo, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el petróleo, los minerales, etcétera, todo eso está en el subsuelo, que es parte del territorio nacional. El espacio aéreo y el espacio marítimo, ¿sí? Eso es una parte. Ahora, por otra parte, tenemos que hay territorios, por ejemplo,
que tienen toda su parte, digamos, todo su territorio es continental, es decir, están pegados al continente, como por ejemplo la Argentina, ¿sí? Después tenés otros territorios, como por ejemplo Cuba, que es un país, una nación, un estado que es insular, igual que en Gran Bretaña, ¿sí? Son islas, pero que al mismo tiempo son estados, ¿sí? Entonces, dentro del estado, acá tenés estados que son continentales, que pueden ser como la Argentina, ¿sí? Que están pegados digamos, al continente. Tenés estados insulares, ¿sí? Como por ejemplo pueden ser España, Japón, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenés que dentro del territorio de varios estados, como por ejemplo la Argentina, hay una parte insular, ¿sí? Es decir, Argentina tiene una parte continental, que es la mayor parte del territorio argentino es continental porque está pegada al continente. Tenés una parte insular, porque la Argentina tiene, dentro de su territorio, cuenta con varias islas, ¿sí? Sobre todo en el sur. También tenemos lo que es la parte polar, ¿sí? La Argentina tiene intereses, o parte de su territorio es la Antártida, ¿sí? Y por otra parte también tenemos lo que sería el mar territorial, ¿sí? El cual se va a extender desde la orilla del estado hacia mar adentro y cuya extensión se fue modificando a través del tiempo. Primero habían sido 3 millas marinas, después 6, y actualmente son 12 millas marinas, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Es decir, desde lo que tiene que ver con la orilla del estado hasta 12 millas marinas es donde se considera parte del territorio nacional, ¿sí? Y donde el Estado ejerce su soberanía. Luego de las 12 millas marinas estarían las 200 millas marinas, que serían la zona económica exclusiva, ¿sí? Es decir, donde el Estado argentino, digamos, no es que ejerce su soberanía tal como en las primeras 12 millas marinas, sino que es la zona económica exclusiva de la Argentina, es decir, donde la Argentina puede, o cualquier persona de nuestro país puede ir, por ejemplo, a pescar, ¿sí? Por esto mismo siempre hay problemas, ustedes lo sabrán, con el tema de la pesca ilegal, ¿sí? Que se da dentro de estas 200 millas marinas donde el Estado argentino tiene la zona exclusiva, ¿sí? Bien. Después tenemos, bueno, el tema del subsuelo, ya lo hablamos, ¿sí? Que en este caso no tiene un límite de profundidad. Por ahora, digamos, no se estableció, no se hizo una convención o un tratado donde diga cuál es el límite de profundidad que se establece para el subsuelo. Y luego tenemos lo que tiene que ver con el límite aéreo, que es hasta la estratosfera, ¿sí? Que es hasta donde hay o existe oxígeno, ¿sí? Pasada la estratosfera ya no hay oxígeno. Entonces, el límite o el espacio aéreo es hasta la estratosfera. Dentro de lo que tiene que ver con el territorio, también tenemos que hablar de que hay distintos tipos de estados, ¿sí? Como por ejemplo, estados ocupados por otros estados. Esto actualmente se podría decir que no existe, o sí, pero no tanto como en otras épocas, ¿sí? Como por ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue que aconteció la mayor parte de estos estados que estaban ocupados por otros estados.
estados, como por ejemplo en su momento fue Polonia, ocupada por Alemania, ¿sí? En este caso se consideró, de acuerdo al derecho internacional, que cualquier estado ocupado por otro estado no desaparecía ni tampoco perdía su autonomía mientras durara la ocupación, sino que se consideraba que se encontraba paralizada y una vez que concluyera esta ocupación, ese estado volvía a ser un estado reconocido por el régimen o por el derecho internacional, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el territorio delimita el ejercicio del poder estatal. ¿Sí, Rocío? Decíamos que dentro de lo que es la historia, hubo estados ocupados por otros estados. Esto sucedió básicamente durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando Alemania invadió Polonia durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, el derecho internacional consideraba que ese estado ocupado no perdía su autonomía ni desaparecía, ¿sí? No es que por haber sido invadido por otro estado dejaba, por ejemplo, Polonia, no es que Polonia dejó de ser Polonia, sino que por el tiempo que duró la ocupación era parte del territorio alemán y una vez que concluyó la ocupación, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, Polonia volvió a obtener su autonomía, ¿sí? Y volvió a ser reconocido como un Estado soberano, ¿sí? ¿Se entendió? No sé si quedó claro, Rocío. Si no, lo explicamos de nuevo, no hay problema. De nada. Bien. Decíamos entonces que el territorio delimita el ejercicio del poder estatal. Y a su vez, existen distintos tipos de Estado de acuerdo a su conformación geográfica. Como habíamos visto, tenemos aquellos estados continentales, es decir, que poseen su territorio dentro de la masa del continente, por ejemplo, Argentina, Brasil, Paraguay, etcétera, ¿sí? También existen aquellos territorios o estados con territorios que tienen salida al mar. En este caso, obviamente la Argentina, Uruguay, Brasil, ¿sí? O también aquellos países o estados que no tienen salida al mar, cuyos territorios no tienen salida al mar, como por ejemplo Bolivia y Paraguay. También tenemos aquellos estados que son insulares, es decir, que todo su territorio es una isla,
como es el caso de Cuba, el caso de Japón, Australia, Gran Bretaña. Y por último tenemos los estados enclavados en otros estados. Y el ejemplo típico es el Vaticano, ¿sí? El Vaticano está enclavado dentro del Estado italiano. Tengan en cuenta que el Vaticano es un estado aparte, ¿sí? Bien. Ya tenemos entonces lo que es población y territorio. Ahora vamos a ver qué es Sergio, el poder. ¿me permitís una acotación? Sí, Ale, sí, cómo no. Porque tiene que ver con la inmunidad diplomática, por ejemplo. También se considera que forma parte del territorio de un Estado las embajadas y los consulados que están en el extranjero. Sí, Ahora bien, forman parte del territorio nacional en tanto y en cuanto esté ahí la embajada. El inmueble no deja de ser del dueño del otro país. Entonces, si la embajada se muda, el territorio nacional va a ser en el lugar donde se mude, no en el anterior. Pero, mientras esté la embajada o el consulado en ese inmueble, ese territorio es considerado el país que envió la misión diplomática. Era esa acotación nada más. Lesoto también, Franco. Lesoto está rodeada de Sudáfrica. Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, ahora vamos a ver poder y gobierno, ¿sí? De forma conjunta, y después vamos a ver las relaciones que existen entre poder y gobierno, ¿sí? Primero vamos a decir que el poder es la fuerza, la energía o la capacidad de acción que tiene un Estado y que se usa para una finalidad, ¿sí? Es decir, el Estado usa su poder para cumplir con su fin. ¿Cuál es el fin del Estado? El bienestar general, ¿sí? En este caso, el poder va a ser ejercido por los gobernantes, ¿sí? Que van a ser, en principio, por ejemplo, en nuestro país, van a ser elegidos por el pueblo, ¿sí? Y obviamente este poder se va a hacer visible a través del gobierno. Y el gobierno, vamos a ver qué es el conjunto de órganos que ejercen el poder a través de sus distintas funciones. ¿Cuáles son estas funciones? La función administrativa, la función legislativa y la función judicial. Profe, ¿puede repetir eso último? Sí, Nicole, cómo no. Vamos de nuevo. Acá vamos a ver lo que es poder y gobierno, lo vamos a ver en forma conjunta, ¿sí? Que era, a nosotros dijimos que los 4 elementos del Estado eran población, territorio, poder y gobierno, ¿sí? Poder y gobierno lo vamos a ver. A ver, espérenme a ver. No, creo que no tengo a nadie, a ver. No tengo a nadie en espera, ¿eh? Brenda está esperando que lo acepte. Ah, pues no, yo a medida que me va apareciendo el cartelito los voy aceptando, así que no se preocupe. Decíamos entonces que poder y gobierno lo vamos a ver en forma conjunta. Ah, está bien, no hay problema, Brenda. Dijimos que el poder es
toda la fuerza o capacidad de acción que tiene un Estado para cumplir con su fin específico. ¿Cuál es el fin específico del Estado? El bienestar general. ¿Cómo lo va a hacer? A través de sus gobernantes, ¿sí? Que son los detentores del poder. Obviamente, el poder se va a hacer visible a través del gobierno. Y dijimos que el gobierno es el conjunto de órganos que ejercen el poder a través de sus distintas funciones. ¿Cuáles son estas funciones? La función administrativa, es decir, lo que nosotros conocemos como poder ejecutivo, la función legislativa y la función judicial, ¿sí? Gracias, profe. No hay por qué, Nicole. De aquí podemos hablar de lo que se llaman las distintas legitimidades. Y esto anótenlo porque lo solemos tomar en el parcial, ¿sí? Y acá tenemos distintos tipos de legitimidades. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos la legitimidad de origen. La legitimidad de origen consiste en que el gobernante llega al poder a través de los medios previstos en la normativa vigente. En nuestro país sería a través de las elecciones. Y así como tenemos legitimidades, también tenemos las ilegitimidades. Es decir, tenemos la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, y tenemos la ilegitimidad de origen y la ilegitimidad de ejercicio, ¿sí? Primero vamos a ver las legitimidades y después las ilegitimidades. Dijimos, la legitimidad de origen es o consiste en que el gobernante llega al poder de acuerdo a la normativa vigente, es decir, a través de las elecciones. La legitimidad de ejercicio se relaciona con el modo en que el gobernante ejerce el poder. Es decir, va a haber legitimidad de ejercicio cuando el gobernante lo haga en beneficio de toda la comunidad o de toda la sociedad, ¿sí? Ahora bien, por otra parte tenemos lo que se denominan las ilegitimidades, que tenemos la ilegitimidad de origen, que es cuando el gobernante llega al poder violando todos los preceptos legales, por ejemplo, a través de un golpe de Estado, ¿sí? Y tenemos la ilegitimidad de ejercicio, que se puede verificar cuando el gobernante, ahora lo repito, cuando en la ilegitimidad de ejercicio se da cuando el gobernante gobierna, valga la redundancia, en beneficio propio o de un grupo de personas cercanas, ¿sí? Es decir, no gobierna para todo el pueblo, sino para en beneficio suyo y de sus allegados. Entonces, hagamos un resumen. Igualmente ahora se los voy a explicar. Hay distintas relaciones entre poder y gobierno, ¿sí? Que se denominan legitimidades.
Estas legitimidades pueden ser de origen o de ejercicio. La legitimidad de origen implica que el gobernante llega al poder a través de los medios previstos en la normativa, es decir, a través de elecciones. Luego tenemos la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de ejercicio se da cuando el gobernante ejerce el poder en beneficio de toda la población. Y también tenemos lo que serían las ilegitimidades, ¿sí? Que también tenemos la ilegitimidad de origen, cuando el gobernante llega al poder violando los preceptos legales, es decir, no cumpliendo, en este caso, con la Constitución. Y dale, ahora igualmente lo seguimos en el otro Zoom, no hay problema. Y por el otro lado tenemos la ilegitimidad de ejercicio, cuando el gobernante ejerce el poder en beneficio propio o de un grupo reducido de personas, ¿sí? Ahora se va a cortar el Zoom. Cuando volvemos, les doy todos los ejemplos de las distintas combinaciones de la